partir de este momento queda grabado todo lo que se diga, lo que platiquemos, para moderar entonces todo. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí voy a compartir pantalla. Ahí. Entonces se ve mi esquema, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Correcto. Trámite del amparo indirecto. Vámonos entonces de lleno a lo que es nuestro juicio de amparo indirecto, que en este caso estamos hablando de que el trámite del amparo indirecto, según nos dice a partir del artículo 107 de la Ley de Amparo, podemos encontrar ahí justificado jurídicamente en la Ley de Amparo, en la Ley de la Materia, lo que es el amparo indirecto, repito, 107 de la Ley de Amparo. Entonces aquí sería 107 de la Ley 107, para que más o menos sepan dónde nos vamos a remontar. ¿Cómo comenzará nuestro juicio de amparo, jóvenes? Haciendo una línea del tiempo detallada. Primero que nada, tendríamos que considerar que en el artículo 108 de la ley de amparo, nos habla sobre los requisitos de la demanda. Requisitos de la demanda nos habla el artículo 108 de la Ley de la Materia. Entonces, ¿qué requisitos podemos encontrar ahí? Pues por lo mínimo que debe de llevar nuestra demanda de amparo, pues estamos hablando de nombre, como puntos sobresalientes, nombre, domicilio del quejoso, por lo menos. Podemos hablar que debe de llevar otro dato importante, el acto reclamado. ¿Qué actos reclamas? Acto reclamado. Bueno, y por cuestiones ahí de que parece ser que ya no nos cabe mucho, podemos decir que nombre y domicilio del quejoso, el acto reclamado, el tercer interesado si es que existe, fundamentos jurídicos precisamente de los preceptos de violación. Son requisitos indispensables que vamos a encontrar, jóvenes, en el 108 de la Ley de la Materia para iniciar, ¿no? Si te remontas precisamente a esos artículos, por ejemplo, aquí que tenemos esta Ley de Amparo, nos dice a partir del artículo 107 del procedimiento de amparo indirecto. El amparo indirecto procede y ahí te desglosa. Sí se ve la Ley de Amparo que estoy proyectando, ¿verdad? Sí, profe. El amparo indirecto procede y ahí te dice lo que hemos platicado. Solamente contra actos o omisiones, leyes, reglamentos de una autoridad en sí va a proceder nuestro amparo. 107. Y si nos vamos al 108, la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos. Ya hablaremos más adelante del amparo electrónico, en los casos que la ley lo autorice, en la que se va a expresar, ojo, nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercer interesado, las autoridades responsables, la norma general o acto o omisión precisamente que se reclame, es decir, acto reclamado, los preceptos de violación, etcétera, ¿no? Aquí tenemos en el 108 los requisitos esenciales para que tú puedas redactar una muy buena demanda de amparo. Entonces, volvemos a nuestro esquema. Punto número 2 del trámite del amparo
indirecto. ¿Qué se imaginan? Pues una vez que yo ya tengo la demanda, pues debo de presentar la demanda. Obviamente estamos hablando del indirecto. ¿Ante quién, jóvenes? Debo de presentar la demanda ante el juez de distrito o juzgado de distrito porque es el que conoce los amparos indirectos. Entonces, presento mi demanda como punto número 2. Una vez que ya la tengo formalizada según los requisitos del 108, debo de presentar mi demanda de amparo indirecto ante el juez de distrito con los requisitos señalados. Punto número 2. Obviamente tendrás que ir ante el juzgado de distrito correspondiente, llámese si vas a presentar amparos penales, civiles, mercantiles. Obviamente aquí hay que poner según la materia, ¿verdad? Juzgados mercantiles, laborales, etcétera. Tendrás que presentar en oficialidad de partes tu demanda de amparo. Generalmente debes de acompañarla con las copias correspondientes con sus copias correspondientes porque a lo mejor son 2, 3, 4 autoridades responsables. Tendrás que anexar la original y todas las copias que sean necesarias. 4, 5, 6, 7 juegos de copias para que no nos prevengan. Tu original y tus copias. Cada autoridad responsable sería un juego de copias. El tercer interesado sería un juego de copias. En su caso, en materia penal, el Ministerio Público sería un juego de copias. Eso hay que tenerlo muy en cuenta al momento que presentamos nuestros amparos. Los juegos de copias. Punto número 2. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Correcto. Punto número 3. Tendríamos que aplicar el juzgador la denominada substanciación. Substanciación, y te preguntarás qué es la substanciación. La substanciación es que dentro de las siguientes 24 horas, una vez que presentas tu demanda, el juzgador en el cual cayó nuestra demanda de amparo, el juez de distrito en el cual cayó, ya sea por el número que le corresponde, de acuerdo a la presentación de la misma, porque recuerda, aquellos que han litigado, aquellos que han acudido alguna vez a los juzgados, no escogemos el juzgado de nuestra preferencia, sino que se presenta en oficialidad de partes y como una rotonda, ¿no? Al que caiga, al 1, al 2, al 3, al 4, esto para evitar precisamente los actos de corrupción y convencionalismos tradicionales. Entonces, nos tocará un juzgador que, de acuerdo a cómo venga precisamente el aspecto aleatorio jurídico. La substanciación es que dentro de las siguientes 24 horas, el juzgador deberá analizar la demanda presentada y decidir si admite, previene o desecha. Eso es lo que llamamos nosotros, jóvenes, substanciación. Que dentro de las siguientes 24 horas, al momento de que presentamos nuestra demanda de amparo, indirecto, estamos en indirecto, el juzgador competente, que es el juez de distrito en el cual fue turnado,
le cae la demanda de amparo y la va a analizar obviamente junto con su personal para verificar si está correcta. Si está correcta, pues te la va a admitir y va a aplicar el auto admisorio. Si no está correcta en una situación de forma, es decir, que tenga datos ahí inexactos, pues entonces te va a prevenir. Te va a prevenir para que dentro de 5 días siguientes subsanes los errores que te indica, ya sea porque no es muy claro el acto reclamado, ya sea porque no vienen los datos correctos del quejoso, ya sea porque a lo mejor los preceptos del derecho violados no son los correspondientes que tú pusiste, o ya sea porque no entregaste copias. Te va a prevenir. Y te va a indicar precisamente cuáles son los puntos que tienes que prevenir para que ya no presentes el amparo de nuevo, sino que mediante oficio subsanes en un término de 5 días. El punto 3 es que te la puede desechar. De plano, desde antes de que inicie el juicio, te la desecha. ¿En qué caso nos desecha nuestra demanda de amparo, jóvenes? ¿Según qué artículo de la ley de amparo? ¿Ya no se acuerdan? ¿Ya se les olvidó tan pronto? 61 de la ley de amparo te habla de los supuestos del desechamiento. Que lo presentemos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante lo que es un tribunal electoral federal, que lo presentemos ante un juzgado incompetente por materia o por territorio. Es decir, te menciona el 61 de la ley de amparo todos los casos en los cuales te podrán desechar. Te lo van a desechar inclusive porque había un recurso previo y no aplicaste el principio de definitividad. Y si había un recurso ordinario que no aplicaste o que no supiste, no te van a aceptar tu demanda de amparo. Ya hablaremos del caso del recurso de control judicial, que es muy importante en materia penal. Entonces, ojo con eso, ¿no? La substanciación, que dentro de los siguientes 24 horas, precisamente va a ocurrir esa situación. Porque si yo me voy al amparo, digo, bueno, entonces, profe, ¿dónde viene la substanciación? Ah, perfecto. Si te vas al artículo 112, ahí te habla de la substanciación. Y ahí precisamente te está explicando la ley de amparo, todo lo que te estoy comentando yo, que dentro del plazo de las 24 horas contados a que la presentación de la demanda, el juzgador va a prevenir, desechar o admitir. Y que tenemos un término de 5 días para subsanar, en caso de que nos prevengan. Y aquí te habla precisamente en el 114 de los aspectos por los cuales nos pueden prevenir que hubiera irregularidades en el escrito, si hubiésemos omitido algunos de los requisitos del 108, de los requisitos de la demanda, si no se hubiera acompañado en su caso el documento que acredite la personalidad o esta resulta insuficiente, que no se hubiera expresado con precisión el acto reclamado, no se hubiera exhibido las copias que te comentaba. Ahí tenemos en los casos, en el 114, cuándo nos pueden prevenir. Una cosa es prevención y otra cosa es desechamiento. Prevención es que hay errores de forma. Y desechamiento es porque hay errores de fondo, que no puede conocer el juzgador. 61 de la ley de amparo. Prevención, 114. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Correcto. Entonces, vámonos al punto que sigue. Una vez que supongamos que nos la admitió, si nos la desecha, no hay vuelta de hoja.
si es que aplicase el recurso de queja, pudiéramos ir al recurso de queja por el desechamiento, si es que creemos que no tuvo por qué desechárnosla. Si no, tendríamos que volverla a presentar a lo mejor en la forma correcta. Si nos previnieron, tenemos 5 días para prevenir esos errores. Lo ideal es que nos la admitan, ¿no? Si nos la admitieron, entonces vámonos al punto que sigue, que sería el 4, que aquí es en lo que respecta al auto admisorio. Que sería lo ideal, ¿no? Que me admitan mi demanda de amparo indirecto. Entonces, en el auto admisorio se entiende, obviamente, que el juzgador dentro de las 24 horas vio que estaba todo correcto, observó que estaba todo correcto y va a solicitar en el auto admisorio, dentro del mismo, lleva inmerso ciertos requisitos que son va a solicitar dentro de ese auto admisorio, solicita informes justificados, a la autoridad responsable. También dentro de lo que es ese auto admisorio, da fecha y hora de la audiencia constitucional, que va a ser dentro de los 30 días siguientes, eso lo voy a poner entre paréntesis, dentro de los 30 días siguientes a la admisión, vamos a llevar nuestra audiencia constitucional, donde se va a desahogar las pruebas entre las partes para verificar precisamente quién tiene la razón, si el quejoso o la autoridad responsable. Recuerda algo muy importante, que nuestro juicio de amparo es un juicio en el cual hay un actor y un demandado. El actor es el quejoso y el demandado es la autoridad responsable. Entonces es un juicio entre el particular y la autoridad responsable que está vulnerando nuestros derechos, en donde está de por medio un juzgador de distrito, hablando del indirecto, que va a ventilar el asunto para ver quién tiene la razón. Una vez que admite el auto, de la demanda, el auto admisorio, entonces dentro de ese mismo auto de admisión, el juzgador va a solicitar los informes justificados para que la autoridad responsable en el término de 15 días envíe su informe para que diga si existe o no existe el acto reclamado que invoca el quejoso. O sea, eso es como una contestación a la demanda. Excelente, excelente. Muy bien, está en la jugada. El informe justificado sería, por lo tanto, la contestación de lo equivalente a una demanda, porque estamos hablando de un juicio entre el quejoso y el autoridad responsable. Entonces, el juzgador le notifica en el mismo auto admisorio que corre traslado a las partes, a la autoridad responsable o a las autoridades responsables en cuestión, que informen si existe dentro de sus actividades lo que invoca el quejoso de acto reclamado, la orden de aprehensión, la vinculación a proceso, que no le aceptaron las pruebas, que lo van a embargar o que ya lo embargaron, etcétera. Entonces, la autoridad responsable tendrá un término de 15 días para enviar ese informe justificado diciendo, efectivamente, en mis autos de carpetas y todo ello, sí existe lo que invoca el quejoso, pero lo justifica. Pero lo estamos haciendo por esto y por esto y por esto otro. Por eso se llaman informes justificados. Entonces, ahí quiere decir que el acto reclamado existe y va a tener procedencia el juicio de amparo hasta la audiencia constitucional. Si por el contrario dice que no existe el acto reclamado, ¿qué creen ustedes que pasaría? Si es una sola autoridad y dice, no existe el acto reclamado, ¿qué creen que pueda pasar?
O sea, sin justificarlo. No, que cuando contesta a sus informes justificados, la autoridad dice, no existe el acto reclamado que invoca al quejoso. No lo tengo yo aquí como dentro de mis expedientes que lo vaya a prender o que lo vaya a embargar. Eso no existe dentro de mi expediente como tal. Entonces, ¿qué creen que suceda cuando la autoridad ¿Desecha la responsable dice demanda? que... ¿Perdón? Se sobresee, jóvenes. Sobreseimiento. ¿Cuándo procede el sobreseimiento? Cuando no exista, ¿qué? El acto Ah, sí, el acto reclamado. reclamado. Ojo, esto nos va a dar, nos va a hacer buenos litigantes, lo que estamos platicando paso a paso. Si no existe el acto reclamado en los informes justificados, pues ya no hay materia de litigio. Es como si no hubiera el delito en materia ordinaria, como si no existiera el conflicto. ¿Me explico? Sí. Esto sucede mucho en materia penal en las órdenes de aprehensión, a lo cual nosotros llamamos los amparos buscadores. Amparos buscadores en materia penal, que es cuando el cliente se acerca con nosotros y nos dice, oye, presiento como que me quieren detener o aprender porque me han ido a buscar, nomás porque no estoy. O les dicen mis papás que no me encuentro aquí, pero presiento, licenciado, que me van a prender. Ayúdeme, ampáreme. A ver, cuéntame cuál es el punto a considerar que tú crees por el cual te quieren aprender. Y ya ahí que te explica el detalle de la mejor de un problema que tuvo, etcétera. Entonces, lo que hacemos es un amparo buscador, que es presentar el amparo indirecto ante lo que es un juez de distrito, en materia penal, y ahí ponemos a todos lo que son mandamientos judiciales, policía investigadora, policía municipal, es decir, ponemos una cierta cantidad de autoridades que puedan llevar a cabo la orden de aprehensión y todos ellos van a enviar informes justificados. A ver en cuál está precisamente la orden de aprehensión. Si sale, pues ya nada más le decimos, sí, fíjate que sí, fulano de tal o tal autoridad te quiere detener. Si todos contestaron que no existe el acto reclamado, entonces no hay ningún problema, no salió nada y pues págame, ¿no? Eso le llamamos nosotros jóvenes amparos buscadores en la materia o en prácticas litigiosas de amparo de manera más práctica, válgame la redundancia. Entonces, el informe justificado es que la autoridad responsable conteste, ya sea de forma positiva o negativa, pero debe de contestar si existe o no existe. Eso es indispensable. ¿Sabes qué? Pues sí existe el acto reclamado de tal fecha, bla, bla, bla. Por esto y por esto y por esto otro. ¿O saben qué? No existe dentro de mis carpetas, de mis investigaciones, de mis expedientes, no existe lo referente a lo que aboca el quejoso. Entonces, ¿qué hace el juzgador? Una vez que contesta en forma negativa, el autor responsable, pues sobresee, se extingue la acción del amparo. Entonces, eso queda claro, ¿verdad? Sí, profe. Por lo tanto, el auto advisorio lleva inmerso ciertos requisitos que es precisamente solicita informes justificados a la autoridad en el término de 15 días, fecha y hora de la audiencia constitucional, e inclusive vamos a agregarle el punto importante que es sobre la suspensión. La suspensión del acto reclamado. ¿Qué quiere decir eso de la suspensión, jóvenes? Esto es muy importante porque nuestro amparo indirecto se lleva en vía de dos instancias, por eso se le conoce como amparo biinstancial, porque una cosa es la audiencia constitucional que va a resolver el amparo en lo principal, pero ¿qué pasa durante esos 30 días, 40 días o más que nos llevemos en el amparo hasta que se resuelva? Quedo en estado de indefensión, me pueden detener. Por lo tanto, la figura de la suspensión del acto reclamado se llevó a cabo
por el tercer personaje histórico que mencionábamos, que se llama Ignacio L. Vallarta, que se introdujo para la Constitución de 1917 en los artículos 103 y 107 de la Ley de Amparo, que consiste en que mientras se resuelve el amparo en lo principal, el quejoso podrá solicitar la suspensión del acto reclamado de forma momentánea para que las cosas queden como están hasta que no se resuelva el amparo en lo principal. Entonces, esa suspensión del acto reclamado la llevamos en una carpeta diferente a la original del amparo principal. Tenemos en nuestros expedientes en juzgado carpetas verdes y carpetas rosas, en donde en la carpeta verde podrás ver, y son carpetas igualitas, nada más que en la carpeta verde se ve el amparo en lo principal, en la audiencia constitucional, y en la carpeta rosa se observa lo que es sobre la suspensión del acto reclamado, que, como bien repito, es únicamente momentáneo. La suspensión del acto reclamado va a ser, primero que nada, provisional, que es cuando dentro del mismo acto admisorio el juzgador podrá decir que se admita la suspensión del acto reclamado de forma provisional o la suspensión provisional. Se va a llevar a cabo otra mini audiencia, que no es audiencia constitucional, sería una audiencia incidental, que va a resolver sobre la suspensión, a ver si se la otorgan de forma definitiva hasta que se resuelva el amparo. Aquí es donde muchas personas que no saben y no conocen de amparo podrán confundirse de que una suspensión definitiva la confunden con una situación de amparo. Y no es así. La suspensión provisional nos va a servir desde el auto admisorio de la demanda hasta que no llevamos a los 5 días siguientes aproximadamente una audiencia incidental en donde se resuelve si nos la dan, la suspensión definitiva o no, hasta en tanto no se resuelva el amparo en lo principal, en la audiencia constitucional. Entonces, la suspensión definitiva no es que yo esté amparado. La suspensión definitiva solamente las cosas se van a quedar así hasta que no se resuelva el amparo dentro de 30 días, 40 días o lo que dure. Es decir, no me van a detener. Enseño mi suspensión definitiva y quiere decir que no me pueden detener porque estamos en un juicio de amparo hasta que no se resuelva en sentencia, ya podré decirme amparado o me lo podrá negar. Pero hay que ubicar precisamente lo que es esa dichosa suspensión. La suspensión provisional que va de lisa y llana en el auto admisorio, se abre una audiencia a los 5 días aproximadamente, incidental, no es constitucional, donde se va a resolver sobre si me dan o no la suspensión definitiva hasta en tanto no se resuelva el amparo. Son, dentro de lo que es el auto admisorio, ciertos requisitos esenciales. Adelante, te escucho. Y por ejemplo, o sea, eso que decía que no me pueden detener, pero pueden ponerse algunas como condiciones en lo que se resuelve el amparo de que no salgas del país o cosas así, o eso no. Sí, pueden llevarse a cabo ciertas medidas cautelares o providencias precautorias para que no pueda abandonar en este caso cierto lugar, cierto país, o inclusive una situación económica que justifique precisamente que voy a estar aquí sin extraerme de la justicia y que acredite la reparación del daño que se está persiguiendo. Es decir, puede ser una caución económica o una indicación de arraigo que pueda tener domiciliario, o sea, no arraigo como tal, algo que me arraiga, que yo sigo trabajando, que sigo laborando, que tengo familia. ¿Se maneja en el mismo juicio de amparo o en la misma audiencia incidental? Ahí es donde se lleva a cabo esos ofrecimientos precisamente para acreditar que el quejoso no se nos va a extraer de la justicia o que se nos va a hacer perdedizo. Es decir, en audiencia incidental, dentro de lo que es la audiencia de la suspensión definitiva. Porque una cosa es la audiencia constitucional que verifica el amparo en lo principal. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de suspensión, aquí es como si manejáramos un mapa mental de 2 líneas.
La línea de arriba es solamente la audiencia constitucional, así como vamos ahorita nosotros en el esquema. Y cuando hablamos de suspensión, se abre una carpeta diferente, una carpeta nueva, con el mismo número de expediente, donde se verifica si se otorga o no se otorga la suspensión definitiva momentáneamente hasta que no se resuelva el amparo en lo principal. Por lo tanto, sí es dentro del amparo como tal, pero dentro de lo que es audiencia incidental. ¿Me explico? Jóvenes, ¿me explico? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí, profe. Correcto. Bien, entonces, ojo con eso. El auto admisorio lleva ciertos requisitos. Ahí tenemos los 3 principales. Vámonos al punto. El auto admisorio es cuando ya nos contestó la autoridad. Pero ojo, vámonos entonces al punto que sigue, que es el 5, que aquí sí le vamos a poner que la autoridad responsable envía sus informes justificados en un término de ¿cuántos días? De 15. 15 días. Es decir, tiene la autoridad responsable, que es la que está cometiendo el acto reclamado, el acto violatorio, que dice el quejoso del que se duele él, tendrá la autoridad responsable 15 días para enviar esos informes justificados. Ok, vamos a... Perfecto. ¿Dónde vamos a encontrar fundamentado los informes justificados? Los tenemos precisamente, lo voy a poner entre paréntesis, en el 117 de la ley, obviamente de la materia, que es la ley de amparo. Ahí, en el 117 de la ley de amparo, podrás observar sobre esa cuestión. Vámonos a la ley. Y si yo me voy al 112, que me habla de todos esos artículos del 112, 114, 115, 116, si me voy al 117, me habla precisamente de que la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro de un plazo de 15 días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo, si es necesario, por otros 10 días más. Pero es lo que debe de cumplir, según el 117, dentro del término de 15 días, una vez que se le notificó que envíe sus informes justificados. Ahí lo encontramos. Ok. Comprendido el punto 5, entonces hay otro punto 6 a considerar. Que tendríamos, se tendrán, bueno, más bien para que se comprenda, después de vencido el término de los 15 días de los informes justificados, ¿se entiende? Las partes tendrán término de 8 días para ampliación. Ya sea de demanda o de informes. Es decir, después de vencido el término y que la autoridad responsable envió sus informes justificados, las partes, tanto el quejoso como la autoridad responsable, a lo mejor se les pasó algo, ¿no? Se puede, se vale. Ay, se me olvidó enviar en mis informes justificados esto. Tendremos 8 días como autoridad responsable para enviar algo que se nos haya pasado. Y como quejoso, tendré también esos mismos 8 días por si se me pasó algún dato en mi demanda inicial. O como abogado en este caso, ¿no? El quejoso pues no sabe muchas veces del
o en la mayoría de las veces del trámite. Entonces todo se encomienda a su abogado y a Dios. Entonces, por esta razón, después de los 15 días, se da un término de 8 para que las partes lleven a cabo su correspondiente ampliación, si es que tienen algo que ampliar. Si no, una vez vencidos los 8 días, si nadie amplió, nadie dijo nada, pues seguimos con el trámite. ¿Se entiende ese punto 6? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Correcto. Entonces, vámonos al punto 7. Una vez que ya se venció el término de los 8 días correspondientes, después de los 15 de los informes justificados de su término, iremos a la denominada audiencia constitucional. Esa audiencia constitucional, desde el auto admisorio, ya se dijo o se dio fecha y hora de la audiencia constitucional, aproximadamente a los 30 días después del auto admisorio. Obviamente puede alargarse más, tampoco es de que, oiga, la ley dice que 30 días después del auto admisorio y ya son los 30 el día de hoy. Pues a veces es la realidad que no va a ser dentro de los 30 días exactamente, porque también la cantidad de trabajo que pueda tener el juzgado puede impedir que la realice de forma exacta. Puede ser, a lo mejor se alargue otros 10 días más, otros 40 días más, otros 15 días más, etcétera, o otro mes más. Esa es la realidad. Pero sí nos dice la ley que la audiencia constitucional se va a llevar una vez que se dio el auto de admisión. Ahí mismo va a poner en ese auto 30 días siguientes la fecha de la audiencia constitucional. Que esa audiencia constitucional es al más puro estilo tradicional, donde las partes acuden a dicha audiencia y realizan sus ofrecimientos de pruebas, alegatos, y se emite al final una sentencia correspondiente. Es decir, caray, ya no se puso la palabra correspondiente. Correspondiente. Bien. O sea, ¿todos en la misma audiencia? Sí, en la misma audiencia las partes van a ir, o los abogados de las partes, tendrá que ir a lo mejor en esa ocasión, ahora sí el quejoso, junto con su abogado, se lleva a cabo el ofrecimiento de pruebas, es decir, ya tuvieron su tiempo correspondiente a las partes para preparar la audiencia constitucional ante el juez de distrito, en el cual, pues al más puro estilo de las audiencias tradicionales, ¿no? Actor y demandado, como bien decía ahorita nuestra compañera, el quejoso y la autoridad responsable presentarán sus pruebas. Uno, que es el quejoso, diciendo y presentando por medio de su abogado las pruebas que dicen que el acto es violatorio. Yo no he cometido ningún delito, aquí están las pruebas del hecho, bla, 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 o las pruebas de que el embargo es injusto por esto y por esto, y esto otro, que la vinculación a proceso pues fue de una manera arbitraria, etcétera, etcétera, que no me aceptaron las pruebas. Es decir, la parte quejosa argumentará por medio de su defensa, de su abogado, las pruebas que pueda ofertar, que bien pueden ser las mismas documentales, testimoniales, periciales, que son las pruebas tradicionales como cualquier juicio en cuestión. Lo mismo tendrá que ofertar, como es un juicio y hay contradicción, la misma autoridad responsable podrá decir no, el quejoso está mal en su interpretación o el abogado está mal por esto y por esto, yo aquí tengo estos datos
como dice el PG, ¿verdad? Yo tengo otros datos. Entonces, aquí están los datos que justifican que yo lo detenga, que yo lo embargue, que yo lo vincule, que yo no le acepte las pruebas, dependiendo del caso. Es decir, la autoridad responsable tendrá que demostrar. Por lo tanto, una vez que ya se ofrecieron pruebas ante el juez de distrito, se presentaron los alegatos en el debate, pues entonces el juzgador, una vez con lo ofertado, tendrá que valorar si puede, en ese mismo momento, ahí decide si las pruebas son rotundas de una parte o de otra. Si ocupa un poco de más lapso de tiempo, podrá a lo mejor pedir un receso de horas o de 24 horas y emitir precisamente su fallo, su sentencia, que sería precisamente el punto que sigue, que sería sobre la emisión de la sentencia del juzgador. Obviamente estamos hablando del juez de distrito. Esa emisión de la sentencia en base a lo actuado se podrá otorgar o negar la protección de la justicia federal. En pocas palabras, el amparo. Es decir, quejoso tiene razón. Abogado del quejoso tiene toda la razón. Si hay acto violatorio, por lo tanto, amparo al quejoso, restituyenle sus derechos, regresenle los bienes, autoridad responsable, le ordeno que regrese los bienes. Autoridad responsable, le ordeno que ya no ejerza el acto de molestia de la orden de aprehensión, porque ya vimos aquí en esta situación que no hay lugar a dicha orden de aprehensión, por lo aquí comentado y ofertado. Autoridad responsable, regrésele su labor, su licencia municipal, quítele la clausura al negocio para que lo vuelva a emprender, porque tiene razón el quejoso. Es decir, estamos hablando de actos dentro de lo que es las autoridades, llámese municipales, estatales o federales. No estamos hablando de sentencias, ni de laudos, ni de resolución. Estamos hablando de amparo indirecto. Entonces, la autoridad responsable emitirá el fallo. O, en su defecto, si se le otorga el amparo, pues dirá eso. Si se le niega, entonces, de acuerdo a lo aquí ofertado y aquí el desahogo de la audiencia, pude darme cuenta en base a las pruebas tales y tales de la autoridad responsable, que son rotundas y fundamentales, por lo tanto, sí existe el acto reclamado y es justificado. Es decir, sí se le va a prender, sí se le va a embargar, sí la clausura va a seguir, sí se le va a vincular, sí las pruebas no se les van a aceptar porque son innecesarias y son obtenidas con violación de derechos humanos. Es decir, la cuestión llámese civil, mercantil, laboral o penal, del cual estemos tratando en el amparo indirecto. Entonces te lo pueden otorgar o te la pueden negar. O inclusive, a ver si se alcanza, o inclusive se sobresee. Se sobresee en la misma sentencia porque a lo mejor se descubrió una de las causales del 61 de la ley de amparo. Entonces, son los tres sentidos de la emisión de la sentencia. Dos y que se sobresea. Te la pueden negar o te la pueden otorgar el amparo para que te restituyan tus derechos o que las cosas sigan en el estado en que se encuentran, o inclusive si se actualiza alguna de las causales del 61 de la ley de amparo, pues se va a sobreseer. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Entonces, como punto número 9, ¿qué me queda? ¿Qué me queda como quejoso si me negaron el amparo?
¿O qué me queda como tercer interesado? Si me afectó la ¿Cómo resolución. apelar? Pero ya no sería apelación porque la apelación es antes Pues del no. amparo y estoy en amparo. Mm, ¿Qué recurso creen? ¿Conocen? Revisión, ¿no? Es correcto, compañero, muy bien. Me quedará irme al recurso de revisión. Del amparo indirecto. En el cual tengo un término de 10 días para presentar dicho recurso. Es decir, si me afectó porque no me otorgó el amparo y yo sigo creyendo que se equivocó el juzgador de distrito también, pues entonces podré interponer mi recurso de revisión del amparo indirecto, en el cual yo tengo un término de 10 días para presentar ese dicho recurso. Si no lo presento dentro del término de 10 días, entonces esa sentencia queda en estado de ejecutoria o es sentencia ejecutoriada, en el cual ya es caso juzgado y se tiene que aplicar la sentencia a rajatabla. Es decir, se está en un periodo de 10 días para ver quién presenta recurso. Tengo yo mi instancia de presentar ese recurso de revisión como abogado de mi cliente, en el cual ese recurso lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, más bien lo va a conocer un tribunal por encima del juez de distrito, que bien puede ser el tribunal colegiado o en su defecto la Suprema Corte, que sería bueno ponerlo aquí también, ¿no? El cual va a revisar, va a decir, ah, caray, vamos a ver si procede el recurso, lo vamos a analizar y ese recurso ya se estará verificando si realmente el quejoso tiene razón y ni el juez de distrito se dio cuenta de ello o no quiso darse cuenta. Entonces tenemos ahí que en el recurso nos lo pueden otorgar, es decir, a lo mejor el tribunal colegiado de circuito sí interpreta mi petición realmente como yo lo pretendía, o me lo vuelve a negar. Ya para el recurso, ya después del recurso de revisión, ya no hay recurso alguno. Ya si resolvió el tribunal colegiado o resolvió en este caso mucho más razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no se admitirá otro recurso por encima, válgame la redundancia, de un recurso de revisión, que es nuestra última oportunidad que tuviésemos. Jóvenes, por lo tanto, ese sería nuestro dichoso y importantísimo e interesante trámite del amparo indirecto desde el artículo 107 de la ley de la materia. ¿Dudas, Maestro, preguntas? Me gustaría escucharlos. Adelante. ¿va a subir ese formato que está haciendo o En este preciso momento, como ustedes se van a dar cuenta, le voy a dar en archivo, le voy a dar en guardar, nos vamos a ir a examinar, nos vamos a ir a PDF, lo voy a guardar como PDF, entonces me dice que ya existe, me dice que si deseo reemplazarlo, le voy a decir que sí, y ya lo convertí en PDF y lo voy a subir en un momentito más al contenido semanal, ahí lo van a encontrar. En contenido semanal ahorita lo voy a subir. ¿Queda claro?
Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Entonces, vámonos a... Ok. Todo esto, jóvenes, hay que darle siempre su propia leída a conciencia. Para saber, ¿no? Todo lo que te dije ya te lo expliqué detalladamente, paso a paso. Todo lo que es el artículo desde el 107 nos habla del amparo indirecto, de la procedencia, de los requisitos que tiene la demanda a partir del 108, esos requisitos que debe de llevar mi demanda de amparo. Y luego viene la substanciación a partir del 112, que la substanciación es la tramitación inicial. Si me lo admiten, me lo desechan o me lo previenen. Todo eso viene en el 112, 113, 114, hasta lo que es precisamente pasar por los informes justificados que nos acredita el 117, la audiencia que se lleva a cabo en el amparo indirecto, hasta que el 124, que termina ahí la substanciación, porque después te habla precisamente a partir de este capítulo de la sección tercera, la suspensión del acto reclamado, ¿no? Que es precisamente un punto y aparte dentro de lo que es el amparo indirecto, porque el amparo directo no lleva suspensión, más bien no lleva una vía incidental como la del amparo indirecto. En el amparo indirecto, por eso le llamamos bi-instancial, porque lleva dos instancias, la de la audiencia constitucional, que resuelve el amparo en lo principal, y llevamos a cabo aparte la audiencia incidental, que resuelve sobre la suspensión provisional y definitiva hasta en tanto no se resuelva el amparo. Por lo tanto, es muy importante comprender esos puntos, que ya estaremos también platicando de ellos. Pero sí te muestro esto para que sepas en dónde, en qué artículos de la ley de amparo encuentras lo que aquí estamos precisamente mencionando. Entonces, jóvenes, regreso a mi pantalla principal y ahora sí, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre lo ahorita platicado? Los escucho. ¿Algún otro comentario? No, profe, ninguna. No, profesor. Correcto. Entonces, actividad para ahorita. Profe, Dígame. yo tengo una duda, pero más que nada es como de casos que se han ido contra el gobierno de México o el Estado de México, no sé, como contra quien vaya dirigido, como en actos como el de Radilla Pacheco, que va contra, creo que es el gobierno. Ahí, ¿quién es el que, o sea, quién funge como órgano protector o quién lleva como la defensa del gobierno mexicano? Perfecto. Ese caso de Radilla Pacheco es un caso por desaparición forzada, desaparición forzosa, que como les comentaba en las clases anteriores, hay muchos casos de desapariciones forzosas. Esto debido a que históricamente en México, pues nos pintamos solitos para violar derechos humanos, hablando de autoridades. Por lo tanto, el caso de Radilla Pacheco es uno de miles de casos en los cuales se ha dado este lamentable hecho de que una autoridad desaparezca a personas. Llámese militares, llámese policías estatales, federales, municipales. Y durante la década de los 70 se llama a este hecho que desconoce todo México. Digo, habrá gente que lo sabe y que ha profundizado en investigar lo que es la denominada guerra sucia, la guerra oculta, en la cual en la década de los 60, a raíz de lo del 68,
de la matanza, se siguieron muchos actos más de persecución política de estudiantes, de maestros, de intelectuales, de activistas, de campesinos que se levantaron en armas porque el gobierno no los escuchaba a sus peticiones precisamente que realizaban de justicia, de trabajo, de democracia, de equidad, de igualdad, de no discriminación, de despojo de tierras, y que el gobierno prácticamente pues eran los que realmente aplicaban todas esas arbitrariedades para enriquecerse, ¿no? Y el caso Radilla Pacheco viene junto con todos estos puntos de la guerra oculta, la guerra sucia, que jamás lo vas a encontrar en la historia tradicional o en la SEP o en los libros de la SEP, en las versiones oficiales, porque por eso se llama guerra oculta, porque el mismo sistema educativo lo borró de los anales históricos. Sería una vergüenza que se dijera en los libros de historia que el mismo gobierno de los 60, de los 70, emprendió una lucha encarnizada con opositores del régimen, al extremo de matar, desaparecer y violar derechos humanos por miles. Entonces imagínate que eso pongamos en la historia, pues no, ¿verdad? Hay que poner cosas bonitas, ¿no? Que los niños héroes, que Hidalgo, que Juárez, o sea, eso. Pero obviamente eso se oculta. Pero ahorita como ya están tan evolucionadas las redes sociales y la información, pues cada vez hay más gente que informa sobre estos casos, y hay libros obviamente al respecto. Y el caso Radilla Pacheco fue un activista precisamente de Guerrero, en el cual fue levantado por el ejército después de haber estado haciendo actividades subversivas contra el régimen en cuestión, porque el único pecado que cometía era pues el querer llevar a cabo igualdad, justicia, equidad, trabajo para sus comunidades desprotegidas, y eso obviamente causó que el gobierno se molestara y emprendiera una lucha contra la zona, y entre ellos pues va inmerso Radilla Pacheco, que lo levantaron, se lo llevó el ejército, y eso fue en los 70s, pasaron los 80s, 90s, y hasta comenzado el siglo XXI, los descendientes y la familia que quedaba de Radilla Pacheco pues presentaron sus amparos por desaparición forzada, porque al final de cuentas lo realizó una autoridad. Y lo ganaron contra el Estado. Fue precisamente la demanda de amparo, que es indirecto, porque no estamos hablando de sentencias, ni de laudos, ni de resoluciones que ponen fin a juicio. Es un amparo indirecto por desaparición forzada, que la puedes presentar en cualquier tiempo, según lo que veíamos de los plazos del 24 de la ley de amparo. Habrá casos en los cuales puedes presentar amparo en cualquier momento. Uno de ellos es la desaparición forzada, que pasaron más de 20 y tantos años, 30 años, y presentaron su amparo, la familia, contra el Estado mexicano. O sea, no fue contra el PRI, que fueron los que estaban en el régimen, sino contra el Estado mexicano, porque fue el Estado. Entonces, así sea panista, morenista, perredista, es contra el Estado. Y en ese entonces, pues creo que estaba el gobierno panista, si no mal recuerdo fue de Fox o de Calderón, y ahí se aceptó precisamente la petición, y después del trámite y todo, que se demostró con hechos, testigos que todavía sobrevivían, fotografías, videos de aquel entonces, de las actividades honestas de Radilla Pacheco, y de que fue levantado precisamente por represión política, y que ya nunca apareció, así como jamás van a aparecer los 43 de Ayotzinapa, que es un caso similar. Y pues lo ganaron, ¿no? Lo ganaron, y no te puedo regresar a tu familiar, pero sí podemos aplicar un incidente de cumplimiento sustituto, que nos menciona la ley de amparo en los artículos finales, donde no puedo reparar el daño de forma o regresar al estado en que se encontraba en su momento. No te puedo regresar a la persona, pero sí puedo reparar el daño y emitir una disculpa pública
que fue a lo cual precisamente se acordó, hasta donde tengo conocimiento, en el caso de Radilla Pacheco. ¿Me explico? Pero no hay un órgano como tal que lleve a cabo este tipo de, como de juicios en el cual defiendan al gobierno mexicano. ¿En el cual defiendan a quién, perdón? Al gobierno, o sea, ¿es un abogado particular o es un órgano o hay un órgano que se encarga de eso? O sea, el particular tiene su propio abogado, ¿no? El Radilla Pacheco, la familia agarró su propio abogado particular. Obviamente se pueden remontar a la Comisión de Derechos Humanos Nacional e Internacional para poderle darle peso a sus peticiones y a sus demandas de amparo. La Comisión Nacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos tuvo mucho que ver, así como está metida en la de los 43. Eso por lo que respecta a los quejosos. En lo que respecta al Estado, ¿quién representa al Estado? Pues la Procuraduría, la Fiscalía General de la República, en este caso, y la Secretaría de Gobernación, que son los que van a, que sería junto con el presidente en turno, junto con la Fiscalía y junto con la Secretaría de Gobernación, las autoridades responsables, aunque haya sido hace 30 años. Entonces, un órgano como tal, en cuestión del quejoso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Internacional ayudaron de mucho a ese caso. Pero lo tiene que llevar precisamente a instancias privadas, es decir, abogados privados, particulares, y auxiliado de instancias nacionales e internacionales. Pero no existe un organismo, obviamente, porque no sería factible, desde un punto de vista a lo mejor jurídico, que existiese un organismo como tal para, en este caso, llevar a cabo una comisión, vaya, de la verdad, que es lo que hacen. Las comisiones de la verdad, que siempre han sido ficticias, pues no han servido de mucho. No hay como que lo lleve a cabo un particular contratado por la familia o por los quejosos para que realmente investigue, porque si yo como gobierno pongo mi propia comisión de la verdad, pues va a salir lo mismo que con el caso Kennedy, con el caso Colosio, con el caso Posadas, que inventamos una verdad, o como en el caso de los 43, que inventamos una verdad para taparle las cosas que nos afectan como gobierno. Entonces no es factible que un gobierno cree o crea un organismo como tal, porque no se harían investigaciones fidedignas. No hay como que el particular o la familia lo realice auxiliado de órganos internacionales y nacionales como derechos humanos. No sé si me explique, Brian. Sí, es que mi duda era como quién era como que el órgano que fungía como protector del Estado, pero creo que me dijo que era la Fiscalía General de la República y los demás como la Fiscalía y todo eso. La Procuraduría y la Fiscalía son los que defienden al Estado. Ellos son las autoridades responsables. O sea, son los que defienden. Pero se turnarían como juez y parte. Por lo tanto, sí serían en este caso los que pudieran defender al Estado contra esas peticiones. Bien, Okay. obviamente pues existen instancias internacionales, ¿no? Cuando ya no se puede obtener justicia en México, que hay muchos casos, como ese mismo de Radilla Pacheco, como ese mismo de los 43 que para allá va, y como otros tantos, pues que si no encontré justicia en mis juicios ordinarios, en primera instancia, me fui a apelación y tampoco, me fui al amparo y tampoco, me fui a la revisión y tampoco, pues es decir, no encontré justicia en México, pues entonces, como muchos lo han hecho, tener que acudir a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional, donde ahí sí se han llevado casos también muy similares a todas estas cuestiones y los han ganado en las cortes internacionales por recomendación de derechos humanos, hace ciertas recomendaciones a los gobiernos en cuestión. Entonces puede suceder que ha habido muchos casos en los cuales no se encuentra una justicia en México. Bien, jóvenes, entonces
lo que van a hacer ahorita a continuación, mientras lo voy subiendo a plataforma, es de acuerdo a lo comentado, de acuerdo a lo ahorita platicado en el esquema, quiero que me realices con tus palabras, así sean media cuartilla, una cuartilla, o es decir, media hoja, una hoja completa, lo que comprendiste de la tramitación del amparo indirecto. De acuerdo a lo que ahorita vimos, quiero que con tus palabras lo realices. Velo haciendo ahorita en Word, mientras lo voy subiendo a plataforma para que desde ahí lo puedas subir. Adelante, jóvenes. Si hay alguien que quiera preguntar algo al respecto sobre lo mismo de los temas que estamos platicando, con todo gusto los escucho mientras subo la actividad. Profe, Sí. de los temas que hemos visto, nada más en plataforma aparecen dos. Uno era que lo había transmitido desde la aplicación de Prezi, ese ya no se puede ver. ¿Cómo lo podemos volver a ver? Ah, ese ya no se encuentra. Ok, déjalo, vuelvo a activar y lo vuelvo a subir aquí a plataforma. Ese de Sí, Prezi. ¿Cuál otro? porque de hecho de todos los temas que hemos visto, nada más aparecen solamente dos. El de la parte introductoria y el de... Déjame explico. Y el de los requisitos. Ok, entonces déjalo checo para ver cuáles me faltan subir y los subo sin problema. Ahorita voy a subir lo del esquema para que lo tengan también. Ok, profe, gracias. Profesor, Sí, dígame. ¿qué actividad tenemos que hacer, disculpe? Con tus palabras, ve haciendo lo que es lo que platicamos del trámite de amparo indirecto, ya sea qué te parece, qué comprendiste sobre lo que es la tramitación, paso por paso de lo que vimos ahorita. Eso es lo que vas a hacer ahorita, ya sea en una cuartilla o dos cuartillas. Digo, perdón, media cuartilla o una cuartilla. Ok, me parece bien. Gracias, profe. De nada. Listo, jóvenes, ya está la actividad habilitada para que la puedan subir conforme vayan terminando. Ya la tenemos habilitada en entregables y tareas. Se llama actividad en clase. Es la que va a aparecer. Entonces, para que los que vayan terminando, ahí la pueden ya ir subiendo. Voy a dar por terminada la sesión de la grabación. Entonces...